Muy buenos días, estudiantes de los grados sextos. Les voy a explicar la sesión 2 de química de la guía de octubre y noviembre. En esta guía, en esta sesión 2 que les voy a explicar, nos hablan sobre cómo está organizada la tabla periódica. Ustedes en cualquier papelería pueden encontrar la tabla periódica y la guardan bien juiciosos y esa tabla les puede servir durante todo el bachillerato. Bueno, entonces les decía que les voy a explicar la tabla periódica. La tabla periódica está organizada por periodos, que son estas filas horizontales. Existen 7 periodos: periodo 1, periodo 2, periodo 3, o sea, va así en forma horizontal, periodo 4, mire, son todos estos. Si a usted, por ejemplo, le dice qué elementos químicos están en el periodo 4, entonces usted se ubica en el periodo 4 y usted dice, está la K, que es potasio, calcio, todos estos, galio, germanio, ¿ve? Si le dicen, por ejemplo, en el periodo 6, entonces usted se ubica en la hilera 6 y ahí están los elementos. En cuanto a los grupos, son las filas verticales, estas filas verticales que se le llama grupo 1A. Hay dos tipos de grupos, los del A, que son estos y estos, y los del B, que son los elementos de transición. Los del A se les llama representativos y los del centro, que son los del B, se les llama de transición, y estos de aquí de abajo se le llaman elementos de tierras raras, porque son raros, como la misma palabra lo dice. Bueno, les decía que la sesión 2 ahorita por el grupo les dije que yo les ayudaba a contestar el crucigrama, porque estaba un poquito complicado, entonces yo se los ayudé a contestar. Ahora vamos a contestar las preguntas, que estas preguntas es el punto B de la sesión 2. En el punto B, la primera pregunta dice, explique con sus palabras el significado del término periodicidad. Entonces la respuesta sería que pertenecen a un mismo grupo o familia. Repito, primera pregunta, explique con sus palabras el significado del término periodicidad. La respuesta quiere decir que pertenecen a un mismo grupo o familia. Bueno, segunda pregunta, ¿cuántos elementos químicos se conocen en la actualidad? Ustedes estas respuestas de estas preguntitas las van a encontrar aquí mismo en la guía, en la parte de arriba. Aquí, por acá, donde les mostré. Entonces, dice, en la actualidad, segunda pregunta, en la actualidad se conocen alrededor de 110 elementos químicos. Esa vendría siendo la respuesta del punto 2. Aquí dice que 110, pero son más, porque a medida que han pasado el tiempo se han descubierto otros. Entonces pueden colocar, si quieren, 110, entonces coloquen así, aproximadamente entre 110 y 118 elementos químicos. Esa sería la respuesta de la 2. En la tercera pregunta, nos bajamos a la tercera pregunta, dice, ¿cómo se denomina la clasificación periódica? Entonces subimos a la parte teórica, aquí está la respuesta. ¿Cómo se denomina la clasificación periódica? Entonces, aquí está. La clasificación de los elementos se denomina clasificación periódica o de Mendeleev. Así es la respuesta de la 3. Se denomina clasificación periódica o de Mendeleev, porque estos se le colocaron este nombre de Mendeleev en honor al científico que fue el primero que habló de elementos químicos. Esa vendría siendo la respuesta de la 3. Vamos para la pregunta 4. ¿Qué establece la ley periódica? Mire, aquí está la pregunta 4. Dice, ¿qué establece la ley periódica? Acuérdense que estas preguntas usted en el cuaderno las copia y las contesta. No las pueden hacer aquí porque no les cabe. Cuarta, ¿qué establece la ley periódica? Nos vamos para la teoría donde están las respuestas. ¿Qué establece la ley periódica? Entonces, la ley periódica establece las propiedades físicas y químicas de los elementos, pero vamos a buscarla aquí. Mire, aquí está la respuesta. Establece las propiedades de los elementos son funciones periódicas de sus números atómicos. Esto es lo que establece la ley periódica. Entonces, respuesta de la pregunta 4. Dice, la respuesta sería, establece, me perdí, ya. Establece las propiedades de los elementos
son funciones periódicas de sus números atómicos. ¿Listo? Acuérdese que la tabla periódica, venga, les explico algo importante para que ustedes me entiendan eso. Mire, la tabla periódica está organizada de acuerdo a su número atómico. El número atómico es este numerito que está en la parte de arriba. 1, 2, eso va en orden del número atómico. 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Sí ve? Eso está organizado de acuerdo al número atómico. Por eso es que la respuesta de la pregunta 4 es esa. Establece las propiedades de los elementos, son funciones periódicas de sus números atómicos. Listo, entonces esa es la cuarta. Vamos para la quinta. ¿Qué propiedades son función periódica de los números atómicos? ¿Qué propiedades? Ahí vienen, miren, respuesta. Son potencial de ionización, configuración electrónica, punto de fusión, volumen atómico y radio atómico. Estas propiedades son la respuesta que le piden en la pregunta 5. ¿Listo? Bueno, pregunta número 6. Nos vamos, bajamos un poquito la guía donde están las preguntas y me ubico en la pregunta 6. ¿Cómo se denominan los elementos que en la tabla periódica están en las llamadas columnas? Ahorita se los acabé de explicar. ¿Cómo se denominan los elementos que están en las columnas? Entonces, por aquí, miren, estas columnas las denominamos grupos o familias. Grupos o familias. Esa sería la respuesta del punto 6. Grupos o familias. La pregunta 7. ¿Cómo se denominan los elementos en las hileras horizontales? Eso ahorita se los expliqué. En las hileras horizontales se les denomina filas o periodos. Respuesta sería filas o periodos. Bueno, entonces seguimos. Vamos ahora con cómo se denominan los elementos señalados en la letra A. También se los dije ahorita cuando les expliqué. Los elementos que están en la letra A se les llama elementos representativos. Los que están en los grupos A se les denomina elementos representativos. Esa sería la pregunta 8. La 9. En la 9 les dicen cómo se denominan los elementos señalados con la B. La B son los que están aquí en el centro y se les llaman elementos de transición. Esa vendría siendo la respuesta de la 9. Elementos de transición. Porque en la 8 me preguntan los de la A y los de la A son representativos. Y los de la B, elementos de transición. Bueno, la 10. ¿Cómo se representan los elementos? Bueno, los elementos se representan con letras. Se representan con letras que van en mayúscula, ¿sí ven? Mire, por ejemplo, hidrógeno, litio, pero hay elementos químicos que tienen dos letricas, pero la segunda debe ir en minúscula y la primera debe ir en mayúscula. Los que tienen una sola letra, esa solamente va en mayúscula, pero si el elemento químico está conformado por dos letras, la segunda debe ir en minúscula. Por eso, para que se entienda, deben hacer la letra bien ordenada, para que usted entienda mayúscula y minúscula. Entonces, la respuesta sería de la 10, con letras mayúsculas y minúsculas. Pregunta 11. ¿Cuáles son los dos grandes grupos en los cuales se dividen los elementos de la tabla periódica? Entonces, la respuesta sería A y B. Recuerden, A, que son estos de acá, y B, que son los del centro. La respuesta sería en mayúscula A y B. Y la pregunta 12, que es la última, ¿cómo se busca la información en la tabla periódica? Pregunta 12, ¿cómo se busca la información en la tabla periódica? Al comienzo les dije que compraran su tabla periódica bien juiciosos y la guardan bien juiciositos en su cuaderno, y esa sí la pueden utilizar todo el bachillerato, no la pierdan. En esas tablas periódicas que venden en las papelerías, en la parte de arriba viene una clave, que es este cuadradito, que es una clave donde le dan un ejemplo de un elemento químico y qué puede usted encontrar en la tabla periódica. Entonces, la respuesta sería, se busca en el recuadro o clave. Se busca en el recuadro o clave.
y allí me indica la información de cada elemento químico. Por ejemplo, en esta tabla periódica, el numerito que está en la parte de arriba es el número atómico. Por ejemplo, aquí, fósforo, este 15, ese numerito me indica el número atómico. Entonces, la respuesta de la 12 sería, se busca el recuadro clave y allí indica el tipo de información de cada elemento químico. Bueno, queridos estudiantes, entonces, contestan, hacen el crucigrama que ya se los envié por el grupo de WhatsApp desde temprano y contestan estas preguntas. Copian la pregunta y debajo las van contestando. Bueno.